Bienvenido al canal Estoicismo, donde transformamos la sabiduría milenaria en fuerza emocional. Aquí aprendes a dominar tu mente y conquistar tu paz. Comenta ahora: yo soy parte de esta transformación, para mostrar que estás comprometido con tu evolución personal. En la prisa de la vida moderna, nadie nos enseña cómo lidiar con la avalancha de emociones que nos atropella todos los días. Te despiertas con el celular vibrando, mensajes acumulados, exigencias, metas inalcanzables, problemas que siempre parecen más grandes de lo que puedes soportar. El corazón se acelera, el pecho se aprieta, respiras hondo, pero sientes que siempre estás al borde del colapso. Así fue también con Rafael. A los 34 años parecía tener todo lo que alguien de su edad podría desear: un buen trabajo, un coche en el garaje, un apartamento en un barrio valorizado de la ciudad. Pero por dentro era un campo de batalla. La ansiedad lo consumía en silencio. Las noches eran mal dormidas, los días arrastrados. Rafael vivía para cumplir obligaciones, pero se sentía vacío por dentro, como si algo esencial faltara. El éxito exterior enmascaraba un alma en ruinas. Fue en una madrugada en Sony cuando encontró por casualidad un video antiguo sobre filosofía estoica. Un hombre de voz serena hablaba sobre controlar lo que está a nuestro alcance y aceptar lo que no lo está. Aquello pareció ridículamente simple, pero de alguna forma profundamente verdadero. Rafael nunca había oído hablar de Epicteto, Séneca o Marco Aurelio, pero en ese momento, aún sin entender los nombres, sintió que allí había una puerta, una oportunidad de salir de la prisión invisible que él mismo había construido. No lo sabía, pero estaba a punto de iniciar un viaje de transformación profunda. No exterior, sino dentro de sí mismo. En los días siguientes comenzó a sumergirse en textos milenarios. Descubrió que los estoicos enfrentaron guerras, exilios, persecuciones, y aún así hablaban de serenidad. Sabían lo que era sufrir, pero también sabían cómo no ser dominados por el sufrimiento. Sabían cómo vivir con dignidad, incluso en medio del caos. Rafael comenzó a experimentar pequeños cambios. Respiraba hondo antes de reaccionar a una crítica. Observaba sus pensamientos como si fueran nubes pasando en el cielo. Dejó de luchar contra las emociones y empezó a escucharlas. Con el tiempo, la ansiedad fue perdiendo fuerza, la ira disminuyendo y la paz que él creía imposible comenzó a visitar sus días con más frecuencia. Esa transformación no ocurrió de la noche a la mañana y no fue mágica. Fue una elección diaria, un ejercicio constante, pero fue real. Y Rafael no fue el único. Miles de personas en todo el mundo han reencontrado el equilibrio, la claridad y la fuerza interior aplicando los principios estoicos en sus vidas. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te has sorprendido reaccionando sin pensar, explotando por dentro, sufriendo por cosas que no puedes controlar? ¿Cuántas veces el miedo al futuro o el peso del pasado te impidieron vivir el presente con ligereza? Si te identificaste con esto, entonces tal vez haya llegado la hora de conocer el estoicismo, no como una idea distante o un concepto antiguo, sino como una herramienta viva, práctica y transformadora. En este video, vamos a sumergirnos juntos en un viaje de descubrimiento. Vas a conocer los pilares del estoicismo, no como teoría, sino como práctica de vida. Exploraremos historias reales, ejemplos del día a día y lecciones que pueden aplicarse hoy mismo para que tomes el control de tu mente, fortalezcas tu espíritu y encuentres serenidad incluso en los días más difíciles. Porque la vida no dejará de ser desafiante, pero tú puedes aprender a enfrentarla con un alma inquebrantable. Y todo comienza con una elección: seguir viviendo en automático o dar el primer paso para convertirte en un verdadero estoico moderno. El primer paso de Rafael fue entender una verdad simple, pero revolucionaria.
No controlas lo que te sucede, pero siempre puedes elegir cómo reaccionarás. Esa es la columna vertebral del estoicismo. Epicteto, uno de los más grandes pensadores estoicos, nació esclavizado, tuvo su libertad y su cuerpo violados, pero aún así decía: no son las cosas las que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellas. Rafael repetía esa frase en silencio siempre que algo se salía de control. Cuando el tráfico se detenía, cuando el jefe era injusto, cuando una discusión amenazaba con explotar. Antes reaccionaba por impulso, gritando, quejándose, hundiéndose en frustración. Ahora se detenía, respiraba y se preguntaba a sí mismo: ¿esto está bajo mi control? Si la respuesta era no, soltaba, dejaba ir. No por debilidad, sino por sabiduría. Aprendió a hacer una separación clara. Hay cosas que dependen de mí, mis acciones, mis palabras, mis elecciones, y hay cosas que no dependen. El tiempo, la opinión de los demás, el pasado. La liberación comenzó allí. Rafael entendió que pasar la vida intentando cambiar lo que está afuera es como gritar contra el viento, pero cambiarse a sí mismo, eso sí está a su alcance. Y allí reside el verdadero poder. La segunda lección que transformó su vida fue: la adversidad revela quién eres realmente. Cuando su novia decidió terminar la relación de años, Rafael sintió que el mundo se derrumbaba. Pero en lugar de entregarse a la autocompasión, recordó las palabras de Séneca: ningún viento sopla a favor de quien no sabe a dónde va. Usó el dolor como combustible. Se sumergió aún más en la filosofía estoica. Comenzó a escribir todos los días por la mañana, practicando el journaling estoico, un ejercicio simple y poderoso en el que reflexionas sobre tus valores, actitudes y emociones. En el papel colocaba sus miedos, sus fallas, sus victorias. Aprendió a observarse con una honestidad brutal, pero sin juicio, con compasión. Esa práctica cambió su mente. En lugar de preguntarse ¿por qué esto me está pasando a mí?, pasó a preguntarse ¿qué me está intentando enseñar esto? Con el tiempo, percibió que no era la ruptura lo que dolía, era el ego herido, la idea de control, la ilusión de permanencia. Cuando soltó eso, descubrió un espacio interno de calma, un vacío fértil, un nuevo comienzo. La tercera gran lección fue sobre la muerte. Los estoicos practicaban el memento mori, recordar la muerte, no como una obsesión mórbida, sino como un recordatorio de que el tiempo es limitado. Rafael comenzó a vivir con más presencia, apagaba el celular cuando estaba con la familia, escuchaba con atención, valoraba el desayuno simple, la brisa en el rostro, la risa de un amigo. Comprendió que cada momento es único y que vivir de verdad es estar entero en cada uno de ellos. Esa conciencia no lo volvió triste, lo hizo más agradecido, más ligero, menos apegado a las pequeñas irritaciones diarias. Porque quien entiende que la vida es breve, elige no desperdiciarla en lo que no importa. La cuarta lección fue sobre la virtud. Para los estoicos, el bien supremo no es el placer, el éxito o la fama, es la virtud. Vivir de acuerdo con tus principios, incluso cuando nadie está mirando. Rafael comenzó a tomar decisiones no basadas en lo que era más fácil o cómodo, sino en lo que era correcto. Comenzó a decir no a lo que no resonaba con su verdad. Dejó de venderse por aprobación. Eso le costó algunas amistades, algunas oportunidades, pero le trajo algo que no tiene precio: integridad, coherencia, paz interior. Por último, entendió que el estoicismo no se trata de reprimir emociones, sino de dominarlas. Sentir ira, miedo, tristeza, todo eso es humano. Pero reaccionar ciegamente a esas emociones es vivir como esclavo de ellas. El estoicismo enseña a mirar la emoción a los ojos, entender de dónde viene y decidir qué hacer con ella. Es como estar en medio de una tormenta,
pero con el timón firme en las manos. Rafael aún siente miedo, aún tiene días difíciles, pero ahora tiene herramientas, tiene claridad y sobre todo tiene elección. Imagina despertar cada día con claridad, saber qué hacer, cómo reaccionar, cómo mantener la calma incluso cuando el mundo parece en llamas. Eso fue lo que Rafael conquistó con la filosofía estoica, y no fue por magia, fue por práctica. La sabiduría de los estoicos no está solo en los libros, está en los rituales diarios, en los ejercicios mentales, en las elecciones conscientes. Aquí están algunas de las prácticas que transformaron su mente y que tú también puedes aplicar. 1. Journaling estoico. Comienza el día con dirección. Todas las mañanas, Rafael abría su cuaderno y escribía 3 preguntas. ¿Qué está bajo mi control hoy? ¿Qué tipo de persona quiero ser frente a los desafíos? ¿Cómo puedo actuar con más virtud? Este simple hábito de escribir colocaba su mente en el eje. Era como afilar la espada antes de la batalla. En lugar de despertar perdido en pensamientos, Rafael empezaba el día con enfoque y presencia. Y por la noche volvía a escribir. ¿Dónde actué con sabiduría hoy? ¿Dónde perdí el control? ¿Qué puedo mejorar mañana? Esa revisión nocturna era poderosa, no para culparse, sino para evolucionar. La vida no examinada no merece ser vivida. Sócrates y los estoicos lo tomaban en serio. 2. Visualización negativa, premeditación de los infortunios. Uno de los ejercicios más contraintuitivos, pero más poderosos del estoicismo es la premeditatio malorum, la meditación de los males. Antes de una situación importante, Rafael imaginaba todo lo que podría salir mal, no como paranoia, sino como preparación mental. Al imaginar que podría ser criticado, ignorado, enfrentar retrasos o contratiempos, se blindaba emocionalmente. No lo sorprendían los golpes. Y más aún, comprendía que incluso si todo salía mal, aún tendría consigo mismo su integridad, su calma. Este ejercicio no genera miedo, genera fuerza. Entrena para lo peor y estarás preparado para todo. Como decía Marco Aurelio. 3. La disciplina de la acción. Enfócate en el deber, no en el resultado. Los estoicos enseñaban que el camino de la serenidad está en hacer lo mejor y soltar el resto. Rafael aprendió a dar el 100% en el trabajo, sin apego al reconocimiento, a entrenar con intensidad, sin obsesión por el cuerpo perfecto, a amar profundamente, sin exigir que el otro corresponda de la misma forma. Esto lo cambió todo. Antes vivía ansioso por el resultado, por la aprobación, por la respuesta del mundo. Ahora aprendió a vivir en el presente, a actuar con excelencia por elección, no por necesidad de validación. Tú solo tienes poder sobre tus acciones. El resultado es un bono. 4. Control interno. Separación entre estímulo y respuesta. Esta tal vez sea la técnica más liberadora de todas. Cuando alguien te ofende, el impulso es reaccionar, gritar, responder. Pero los estoicos enseñan, entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. Y en ese espacio está tu libertad. Rafael entrenaba esto en situaciones cotidianas. Cuando alguien lo cortaba en el tráfico, sonreía. Cuando recibía una crítica, escuchaba. Cuando sentía ira, respiraba profundo. Aprendió que no necesitas ser rehén de las emociones. Puedes sentirlas sin ser dominado por ellas. Eso es autocontrol. Eso es poder. 5. Meditación estoica. El silencio que fortalece. Todos los días, durante 5 a 10 minutos, Rafael permanecía en silencio, se sentaba en un lugar tranquilo, cerraba los ojos y simplemente observaba sus pensamientos, no para juzgarlos, sino para percibir que él no era sus pensamientos. Veía la ansiedad pasar como nube, la ira surgir y desvanecerse, el miedo gritar y luego callar.
Esa práctica lo conectaba con algo más profundo, un centro de serenidad que no se movía con las tormentas de la mente. Eso es lo que los estoicos llamaban ataraxia, una paz imperturbable. 6. Vivir de acuerdo con la naturaleza, con tu esencia. El estoicismo enseña que vivir bien es vivir alineado con tu naturaleza racional y virtuosa. Rafael pasó a hacer elecciones más simples, menos impulsivas, más coherentes. Dejó de lado el exceso de distracciones, redujo el consumo, reorganizó sus valores. Ya no buscaba parecer bien, buscaba ser alguien mejor. Estas prácticas no son mágicas, pero practicadas todos los días crean un escudo, una brújula, una nueva forma de vivir. Rafael no se volvió invencible, se volvió consciente, y eso marcó toda la diferencia. ¿Quieres que siga con la próxima parte de la traducción sobre cómo Rafael cambia con el tiempo, enfrenta pérdidas, reconstruye su identidad y entiende la verdadera libertad? You said, Sim ChatGPT, Said, perfeito. Aquí está a continuación la traducción en español. Pasaron los meses, las crisis no desaparecieron, el mundo no se volvió más fácil, pero Rafael estaba diferente. Ya no era el mismo hombre que despertaba con miedo, que vivía en función de las opiniones ajenas, que se perdía en pensamientos ansiosos y explosiones emocionales. Algo dentro de él había cambiado, algo había despertado. El silencio ahora era un aliado. Antes, el silencio lo incomodaba. El ruido de su propia mente era insoportable, pero ahora lo buscaba. Había aprendido que el verdadero ruido no está en el mundo, está dentro de nosotros, y que solo en el silencio se escucha el alma. Las emociones ya no lo dominaban. Ira todavía sentía, pero no reaccionaba por impulso. Ansiedad aún aparecía, pero no tomaba el volante. Aprendió que sentir no es el problema es ser controlado por lo que se siente. Y ahora Rafael tenía una nueva habilidad, la respuesta consciente. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Reconócelo y encontrarás fuerza. Marco Aurelio reconstruyó su identidad. Ya no era el hombre que intentaba agradar a todos, ni el que buscaba validación en las redes sociales, ni aquel que se destruía por dentro intentando mantener una imagen de éxito. Ahora era alguien completo, alguien que sabía lo que era correcto y elegía lo correcto, incluso si nadie lo veía. No vivía para ser visto, vivía para ser verdadero. La vida todavía probaba a Rafael, pero él estaba preparado. Llegó un despido inesperado, un conflicto familiar doloroso, una pérdida que lo golpeó profundamente. Pero por primera vez enfrentó todo eso en paz, no con frialdad, sino con serenidad, con valentía, con claridad. No huyó, no se escondió, simplemente vivió, enfrentó, superó. Y al final de cada desafío no preguntaba, ¿por qué me pasó esto? Preguntaba, ¿cómo puedo crecer con esto? ¿Qué está intentando enseñarme la vida? ¿Cómo puedo ser mejor frente a esto? El estoicismo no lo blindó del dolor, pero lo liberó del sufrimiento inútil. Rafael aprendió la diferencia entre lo que duele y lo que destruye. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento muchas veces es una elección. Eligió no alimentar pensamientos tóxicos, no perderse en lo que no podía controlar, no cargar con el peso del mundo en sus hombros. Pasó a cargar solo lo que era suyo, sus acciones, sus elecciones, su carácter. Se convirtió en un hombre libre, libre de la opinión ajena, libre de la ira impulsiva, libre de la esclavitud emocional, libre de la necesidad de aparentar felicidad, libre del miedo a fracasar. Y fue en ese momento cuando se dio cuenta. La verdadera libertad no es hacer lo que quieras, es no ser esclavo de ti mismo. Y ahora es tu turno. Esta historia podría ser solo sobre Rafael, pero también puede ser sobre ti. Tú que estás cansado de la ansiedad, tú que sientes que perdiste el control sobre tus emociones,
Tú que buscas paz en un mundo caótico, tú que quieres dejar de reaccionar y empezar a vivir con intención. El estoicismo no es un dogma, es una práctica, una lente para ver el mundo, una armadura invisible, una espada de lucidez. Y lo mejor, está disponible ahora. No cuesta nada, solo exige una decisión, la de convertirte en el protagonista de tu propia vida. Puedes empezar hoy escribiendo en tu cuaderno, reflexionando antes de reaccionar, visualizando los desafíos como pruebas y, sobre todo, preguntándote cada día, ¿está bajo mi control? ¿Estoy siendo guiado por la razón o por la emoción? ¿Estoy viviendo con virtud o solo sobreviviendo? Rafael encontró serenidad, disciplina, claridad. No nació así, eligió ese camino, un día a la vez. Y ahora, tal vez sea tu momento de elegir también, porque el mundo no necesita más gente reactiva. Necesita personas conscientes, fuertes, serenas, valientes, personas que, incluso en medio del caos, caminan firmes como una roca en medio de la tormenta, como un verdadero estoico. El estoicismo no se trata de volverte un robot sin sentimientos, se trata de dominarte a ti mismo, de actuar con razón en lugar de reaccionar por impulso, de ser la roca firme en medio del caos del mundo. Si esta historia te tocó, te hizo reflexionar, entonces tal vez te esté llamando. Tal vez sea la hora de dejar de huir de ti mismo y comenzar a construir tu propio camino estoico. Un paso a la vez, un pensamiento a la vez, una elección a la vez. Y si quieres continuar este viaje conmigo, si quieres más videos que te provoquen, te transformen y te ayuden a vencerte a ti mismo cada día, entonces deja tu me gusta ahora, porque eso muestra que este tipo de contenido tiene sentido para ti. Y lo más importante, comenta aquí abajo qué parte de la historia de Rafael más se conectó contigo. O mejor aún, comparte conmigo cuál es tu mayor desafío hoy y puedo transformarlo en un próximo video. Y claro, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún episodio de esta serie estoica que estamos creando aquí, porque la vida no se volverá más fácil, pero tú puedes volverte más fuerte, y eso solo depende de ti. Nos vemos en el próximo video.